Maestra, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Muy buenos días, al contrario, gracias por la invitación. Un gusto poder saludar a las audiencias del canal de la Asamblea. Muchísimas gracias. Maestra, pues primero, ¿cómo explicar este fenómeno y éxito mediático que se ha tenido el spot con una selección de canciones, pero sobre todo en la que se incluye pues a un niño en esos spots? Bueno, ¿cómo lo explicamos? Los niños venden, los niños transmiten ternura, los relacionamos con pureza, los relacionamos con valores, los relacionamos con esperanza y en este caso pues además el niño es encantador y la música es muy pegajosa. Son fórmulas ya muy estudiadas que precisamente hacen que los partidos políticos utilicen a los niños y esa es la razón por la cual se ha legislado en los últimos años precisamente para que al utilizarlos no vulneremos sus derechos, porque no olvidemos que desde 2014 que se promulgó en este país la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ha quedado ya más que claro que son titulares de derechos. Y digo más que claro porque ya en otras normativas y en tratados internacionales pues estaba establecido así. Los niños tienen derechos y hay que respetarlos. Así es. Sí, maestra, buenos días. Lo que pasa es que estaba buscando un poco de información porque hablábamos con un consejero que nos decía que, bueno, esto estaba perfectamente acordado y era permisible el uso de la imagen de este pequeño en este tipo de spots, en este tipo de anuncios. Pues en todo caso no tenemos otra más que creerle porque solamente el Instituto Nacional Electoral sabrá si en efecto se ha demostrado o se ha cumplido con los requisitos de los lineamientos que se establecieron el 26 de enero de 2017, que implican que tiene que existir la autorización de los padres o del tutor, incluso la autorización del niño, y no solamente eso, el menor que está implicado en un spot de propaganda política tiene que entender perfectamente cuál es el alcance del uso de su imagen en ese spot, estar conforme y querer participar. Todo eso pues lo tiene que demostrar precisamente el partido político pues ante el Instituto Nacional Electoral. Son requisitos que se deben cumplir según los lineamientos. Si debiera dar yo mi opinión sobre si está permitido o no este spot, yo diría que en principio no veo que se vulnere la ley porque el niño no se muestra de una manera tal que esté ante una situación que le humille o le perjudique socialmente o que esté inmerso en algún discurso de odio, por ejemplo. Hay circunstancias muy específicas en las cuales no se puede mostrar a niños, niñas o adolescentes en este tipo de spots. Yo no veo ninguna causal y no me parece que sea ilegal, pero que no sea ilegal no quiere decir que desde la perspectiva de los derechos de las audiencias pues nos parezca que esta manera de utilizar a los niños sea la mejor. ¿A qué me refiero? La ley pues general de los partidos políticos establece la obligación de los partidos políticos de promover la cultura democrática entre los niños, niñas y adolescentes. Y lo que hemos visto desde hace mucho es que los utilizan precisamente por su encanto o por el significado simbólico que puedan tener, pero difícilmente se les ve precisamente como titulares de derechos que tienen la posibilidad de expresarse como cualquier adulto y que deberían poder también recibir información que les permita pues comprender el mundo que les rodea y participar. De hecho, hace algunos meses Canal 11 firmó un acuerdo con los partidos políticos a instancias o por promoción del defensor de las audiencias, que es el doctor Felipe López de Neroni, precisamente para intentar que los partidos generaran spots dirigidos a la niñez y no solamente la utilicen, y que estos spots dirigidos a la niñez pues sean los que aparezcan en el canal para niños que tiene Canal 11, porque lamentablemente también desde las defensorías hemos tenido muchas quejas con respecto a spots que no son adecuados para niñas, niños y adolescentes y que por la obligación que tienen los medios de pautarlos en todo horario,
pues resultan molestos y resultan inadecuados para los niños. Pues recordemos en 2015 los partidos de Nueva Alianza que utilizaban palabras altisonantes y que los medios no podían hacer nada, tenían que pautarlos porque era su obligación electoral, pero muchos padres de familia estaban enojados. Yo misma recibí muchas quejas al respecto cuando era mediadora del INE, incluso tuve que entrevistar a funcionarios del INE, pero pues los medios estaban atados de manos, tenían que transmitir esos spots electorales, aunque vulneraran derechos de niñas, niños y adolescentes. Maestra, podríamos decir que son en dos sentidos, en dos vías. Uno, los lineamientos del INE, que de acuerdo al consejero Marco Bolaños, que platicábamos con él el día de ayer, dice no hay ninguna ilegalidad en ese sentido, cumple con los requisitos. Y por otra parte, con lo que dice la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En este sentido, usted dice no hay mayor violación a estos derechos, está dentro de la norma. Entonces, ¿cuál es la confusión? Veíamos la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dice, pues es posible que se pueda pues hacer bajar este spot por el recurso de que se utiliza, como bien dice, a un niño. ¿Hay entonces, a su consideración, un vacío legal o falta ahí puntualizar cosas en la ley para definir la aparición o no de niños, niñas y adolescentes en los spots? En todo caso necesitaríamos criterios de interpretación porque la tesis que se emitió en octubre, o que emitió en octubre el tribunal, yo la entiendo como la posibilidad que se tiene de precisamente bajar el spot de manera precautoria sin tener que probar el daño. Es decir, si en algún momento hubiese alguna queja o alguna duda sobre si se están vulnerando los derechos de algún niño o de algún adolescente, se puede bajar el spot considerando que el interés superior de la niñez, que está establecido en el artículo 4 de nuestra Constitución, impera incluso sobre el derecho a la libertad de expresión. ¿A qué vamos? Lo que se permite es que en caso de duda no tengamos que irnos precisamente al juicio primero, claro, y que ya se baje cuando haya pasado el periodo electoral, por ejemplo, y se haya dañado al niño. Así es. Lo que da o el derecho, la facilidad que da esta tesis es que se pueda actuar de manera inmediata y se pueda bajar el spot si estuviéramos ante un spot que pudiera estar afectando la imagen del niño o pudiera estarlo exponiendo como vocero de discursos de odio que a lo mejor ni siquiera comprende, pero que estuviera siendo mal utilizado. Esta tesis es lo que permite, pero no forzosamente es que vuelva ilegal la aparición de niños en los spots, porque además tenemos que pensar que los niños como titulares de derechos tienen también todo el derecho a expresarse y a participar en la vida pública. No podemos invisibilizarlos. Yo decía que quizás nos hacen falta criterios de interpretación porque siempre es difícil y es muy subjetivo. Por ejemplo, cuando se habla de si van contra la dignidad de los niños, podría ser en algún momento un asunto debatible. Pero hemos avanzado sin duda en cuanto a la protección de los menores. En lo que no hemos avanzado es en el entendimiento de los partidos políticos de que los niños no son solamente sujetos que puedan utilizar para su beneficio y para conseguir votos, que tienen que atenderlos como parte de esta nación que tiene derecho a entender de que va a un proceso electoral y que tienen que ser tomados en cuenta en cuanto a políticas públicas y tomar en cuenta también su opinión y hacerlos partícipes, pero no solamente ser utilizados. Quizá eso es lo que yo critico, que los spots siguen apareciendo solamente para utilizarlos por este símbolo de ternura o de valores o de esperanza o de pureza, y en realidad no se les da oportunidad ni de expresarse ni se les toma en cuenta. No en una forma de inclusión, sino de utilización, un medio para obtener otros intereses. Maestra, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea, por explicarnos, darnos más elementos para entender esta situación en cuanto a los spots y esta imagen del niño. Muchísimas gracias. No, al contrario, siempre un gusto poder platicar con ustedes. Que tengan excelente día.